Bienvenidos una vez más a la Cesta de la Bicicleta. Hoy nos acompaña Gloria María Gallego, profesora de la Universidad EAFIT en Medellín, abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza, una persona que ha dedicado su vida entera a construir paz y reconciliación a partir de la docencia y la investigación social. Gloria María, buenas noches, bienvenida a la Cesta de la Bicicleta. Muy buenas noches, Tatiana, buenas noches al público de este gran canal que es Canal Capital. Me siento feliz de estar en este programa por el que han pasado personas que tanto admiro y que son un ejemplo para mí. Pienso en Emilia Franco, Olga Bear, Gonzalo Agudelo, Erika Dietes, con quienes me unen muchos trabajos y preocupaciones comunes. Gloria, la idea de este programa está toda la serie dedicada a mostrar cómo en Colombia existen muchas personas en muchos territorios que llevan muchos años construyendo paz y reconciliación, que esto no es una cosa de un gobierno, de un proceso, sino que hay un movimiento social por la paz y la reconciliación en Colombia que ya acumula varias décadas, yo diría que unas 3 décadas, ¿no? Entonces quiero que empecemos explicándole a la gente, bueno, cómo es que una abogada, profesora de Derecho, decide emprender el camino de la paz desde sus aulas y desde la investigación social. ¿Cómo empieza esta historia, Gloria María? Empieza en la Universidad de Antioquia, donde hice la carrera y donde tuve el gusto de ser profesora auxiliar aún antes de graduarme. Empecé siendo profesora de Derecho Penal de 23 años. Ese espacio convulsionado de la universidad, tan diverso, de tanto pensamiento, pero tan golpeado por la violencia, fue una de las realidades que hizo que me interesara desde el principio por el tema de la guerra y la paz. El hecho de ser de una región de guerra como ha sido Antioquia y muy especialmente el nordeste. Yo nací en un pueblo, así que muy temprano sentí que tenía que orientarme, no solo como tradicionalmente se hace, a ser una teórica del derecho, una profesora de aula. Yo era profesora de Derecho Penal, estaba muy cerca del tema carcelario y de la barbarie, de la represión en las cárceles, pero también sentía que tenía que ejercer una docencia comprometida con el alumnado, con una proyección hacia la investigación desde los primeros años en el grupo Justicia y Conflicto que fundamos con nuestro querido maestro Juan Sotomayor, y luego por esa formación republicana que recibí, republicana en el sentido de Hannah Arendt, la recibí en mi casa, la recibí en la escuela, en el colegio, en la universidad. Pues yo soñaba con ser una intelectual pública. Quiere decir, alguien que como pensador, como profesor e investigador proyecta su conocimiento hacia la sociedad, a los problemas de la sociedad y toma parte en las grandes discusiones y asuntos colectivos. No como política, no como una predicadora, ni más faltaba, sino como lo que soy, ¿no? Y para lo que me formé, como una académica. Quiero retomar lo de la formación republicana al estilo de Hannah Arendt, porque esta idea de la democracia, que es lo que está debajo de la idea de la república, es que es una sociedad fundada en el derecho y en el respeto a la ley. Es finalmente lo que hemos venido descubriendo a lo largo de estos capítulos de la Cesta de la Bicicleta, pues es lo que está a la base de la paz. La paz no es otra cosa que el Estado de Derecho, la paz no es otra cosa que la democracia, la paz no es otra cosa que la república. Hoy parece muy evidente, Gloria, pero fíjate las elecciones en Estados Unidos, fíjate las discusiones que hay. Hoy los principios democráticos parecen tambalear, ¿no? Y yo veo que en tu cátedra de filosofía del derecho, dirigiendo estos grupos de investigación, el de justicia y conflicto, en la cátedra de la paz y la memoria y la reconciliación, lo que veo es una apuesta grande por la democracia, ¿verdad? La vida entera, Tatiana, porque soy de un hogar de tradición liberal, no solo del pensamiento pues del Partido Liberal, que también, sino de las ideas liberales, sobre todo una liberal pues de principios como era mi madre, Yolanda García.
Y luego, esto no lo van a creer, pero yo vi cátedra bolivariana con 10 años, nos enseñaron las ideas de Simón Bolívar, o tal vez menos, 9 años, que la dieron en todos los grupos de todos los niveles, desde la escuela y el bachillerato, y luego en el colegio una materia extraordinaria que se llamaba Ética para la Democracia. Ahí aprendí el sentido de que haya instituciones que alberguen la libertad, que los ciudadanos participemos en ver el mundo de distintos lados, pero siempre interesados por la cosa pública, que haya espacio para la libertad de investigación, para la libertad de pensamiento, para la libertad crítica, para criticar al gobierno, y que ejerzamos una ciudadanía activa que haga vivas las instituciones de la libertad y que haga de la participación política, de la convivencia civil, una experiencia real para los ciudadanos y ciudadanas, para todas las personas. Eso está en la más profunda esencia de mi vida. Yo fui concejal, tiene que ver con esa preocupación, pero yo sí sabía que iba a ser una académica, lo supe muy rápido, por ahí de unos 16 años ya lo sabía Tatiana, y eso ha sido, digamos, que la savia que le ha insuflado sentido y color y vida a mi quehacer en estos años. Yo me gradué en el 98 en la universidad, un año de guerra pura, total, y enrutada a que desde la academia, en la escala en que uno sabe algo, porque uno debe ser modesto, nuestras mentes siempre son falibles, nunca lo sabemos todo, pero en la escala de mis capacidades debía convertirme en alguien aportante para una tierra tan hermosa como es Colombia, cuya belleza y riqueza humana es incuestionable, pero cuya convulsión es una experiencia elemental, porque si hay un hilo candente que ha recorrido la historia del país, y es la dificultad de entendernos desde nuestra diferencia, el hecho de que sea tan fácil acudir a las armas acá para resolver los conflictos entre personas y entre grupos. Gloria, nuestro invitado pasado, que fue Gonzalo Gudelo, nos decía que en los campesinos en Alto Ariari decían que la guerra no nos pertenece. Nosotros no mandamos sobre la guerra, no somos dueños de la guerra. Esta guerra que padecemos como víctimas le pertenece a otras personas. Los armados, las organizaciones criminales, las bandas, el narcotráfico libran una guerra en la que nosotros quedamos como en la mitad, pero no nos pertenece. Pero en cambio, sí nos pertenece construir reconciliación. Eso sí está dentro de nuestra capacidad, digamos, de actuar y decidir. Nosotros sí podemos decidir escuchar a los demás, sí podemos decidir aceptar o intentar entender las razones de los otros que piensan diferente. Y eso marca un camino muy distinto, digamos, hacia la paz y hacia la reconciliación. Nosotros hace años venimos estudiando, en la Academia Colombiana viene estudiando la violencia, Gloria. Sabemos mucho de guerra. En Colombia se sabe mucho sobre la violencia, pero no necesariamente se sabe sobre cómo se construye la paz. Yo veo que en tu trayectoria hay como una transición de pasar de estudiar la guerra, el derecho de la guerra, cómo funciona la guerra, las razones de la guerra, a empezar a estudiar y entender cómo funciona la paz, cómo funciona la reconciliación, cómo funcionan las relaciones de cooperación y de resiliencia. ¿Cómo es este tránsito, Gloria, de pasar de estudiar y fijarse en la guerra a fijarse en la paz? Pues es que la guerra es un evento despótico, tiene razón el campesino con su sabiduría del que hablas, es un evento despótico, tiránico, no nos pidieron el consentimiento. Consentimiento lo tenemos para la paz y está en nuestras manos hacer la paz, porque nosotros podemos hacer que las cosas sean distintas de lo que han sido hasta ahora. He estudiado la guerra y la violencia por dentro porque creo que es necesario entender cómo funcionan para ver cómo le quitamos a mucha gente de sus garras, por medio del derecho internacional humanitario, buscando crear instituciones que limiten la actividad bélica, tratando de llevar esos eventos de enfrentamiento a unos contextos un poco menos hirvientes. Pero sin duda, si uno conoce la violencia por dentro y la guerra, y esta no tiene secreto para uno, pues es que hay que apropiarse de ese secreto justamente para darle la vuelta en procura de la paz.
No podemos ser ingenuos, hay que conocer la guerra por dentro porque es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice la canción, pero para tratar de horadarla desde afuera con la decisión humana, valiente, de acudir a el diálogo, la palabra, la inteligencia, la inventiva, la imaginación, la empatía, para crear espacios de convivencia. Yo creo decididamente en lo local, Tatiana, porque nos hemos pasado la vida en Colombia yéndonos a teorizar y a traernos teorías desde otros lados del mundo, como si tuvieran mucho que enseñarnos sobre la guerra y la paz, cuando nosotros somos los que hemos estado lidiando con la realidad de la guerra. Por tanto, es desde aquí, con esta realidad, que tenemos que hacernos las grandes preguntas y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance en procura de la paz. Como dijo Boaventura de Sousa, Colombia es un gran laboratorio de experiencias de paz. Y si usted quiere hacer estudios sociales, váyase para Colombia, nos dijo una vez en Coimbra, en un coloquio de verano. Y yo feliz, porque bueno, qué orgulloso de ser uno de Colombia. Venga, trabajemos desde acá con unas comunidades que por todo lo ancho y largo de Colombia trabajan diariamente en la desactivación de conflictos, desde lo pequeño, porque hay una paz desde abajo. Gloria, ¿cómo ha hecho la Universidad de AFIT? ¿Cuál ha sido el aporte de la universidad como institución a la construcción de la paz y la reconciliación? En concreto eso, ¿qué significa? ¿Qué es lo que ha hecho esta institución y qué han hecho ustedes como maestros de esta institución y sus estudiantes para construir paz y reconciliación? Yo fui profesora de la Escuela de Derecho de AFIT recién fundada, creo que fui la primera profesora de Derecho Penal, era de tiempo completo en Antioquia, daba cátedra en AFIT. Ahí decidí irme a hacer el doctorado a Europa, y la universidad de AFIT que dejé y la que me encontré 6 años después cuando me hicieron la oferta de regresar, era otra, Tatiana, porque sin duda Juan Felipe Gaviria hizo una rectoría brillante, pero el que dejó una impronta imborrable es Juan Luis Mejía Arango, el rector actual. Y en ese tiempo la universidad afirmó su misión social, afirmó que no era simplemente un centro privado de enseñanza, sino que la universidad tenía que cumplir tareas de interés público, nacional y mundial, y una de esas era contribuir al avance de la convivencia civil, de los derechos humanos, de la democracia, de la justicia, y se convirtió en un escenario pues de la investigación como siempre se había hecho en finanzas, en administración, en economía, pero 2 escuelas se hicieron muy potentes mientras tanto, que son la escuela en la que yo soy profesora, la muy querida Escuela de Derecho, y la Escuela de Humanidades, con la que también tengo un vínculo fuerte por la vía del profesorado allí. Estos años AFID ha hecho una inversión en profesores, en recursos para investigar, y yo desde luego, desde que llegué, sí me hice la promesa que iba a investigar en los territorios, que me iba a ir a las zonas de guerra, que me iba a ir a las zonas lejanas de Colombia, perdidas en la selva, donde las comunidades han aprendido a hacer experiencias de reconciliación. Y quiero decir algo que me parece precioso de la universidad. Apostó por estas investigaciones cuando la guerra estaba en ese momento muy duro todavía, de los años 2008, 9, 10, cuando no se veía en el horizonte un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Y entonces yo me preparé en esos años, y cuando ya vino el proceso de paz, pues tenía la fortuna de tener un acumulado de trabajo de campo, de investigación, de publicaciones grande, que me permitió pues participar en el debate público, viajar por Colombia explicando los acuerdos de paz, acompañando a las comunidades en sus reivindicaciones, y sobre todo acompañando a las víctimas, porque la deuda moral, social, política que Colombia tiene con sus más de 9 millones de víctimas en la guerra es una deuda inconmensurable. Bueno, quiero decirte que Juan Luis Mejía no solamente dejó una imprenta, o una impronta más bien, en los estudiantes y profesores de la Universidad de AFIT, sino que yo misma, siendo funcionaria chiquita del Ministerio de Cultura, cuando él era ministro de Cultura, yo me fui a estudiar, a hacer estudios para la paz, y tenía en la cabeza la política de diálogos de nación,
era la política que Juan Luis Mejía había implementado desde el Ministerio de Cultura, basada en un principio muy sencillo, Gloria, y era que este país no se conoce a sí mismo. Este país todavía se sorprende de sí mismo porque ni se conoce físicamente ni se conoce culturalmente. Todavía tenemos unas ideas muy estereotipadas de lo que son los demás, de lo que son los otros. Entonces, fíjate cómo yo creo que un programa como la Cesta de la Bicicleta, pues lo que debe hacer es poner en contacto, así sea desde el canal de Bogotá, poner el contacto a las regiones de este país, porque yo creo que ahí están las claves de la reconciliación, si nos conocemos y nos reconocemos. Gloria, tenemos que irnos a una breve pausa, pero cuando regresemos, quiero que le expliques a la audiencia y al público de Canal Capital cómo se hace investigación para la paz. En concreto, ¿qué es el trabajo que ustedes hacen? ¿Cómo recorren estos territorios? ¿Cómo se van por los ríos y las montañas? ¿Qué relaciones tienen con las comunidades para producir conocimiento sobre la paz? Entonces, ya volvemos y cuando regresemos abordamos ese tema. Estamos de regreso en la Cesta de la Bicicleta, hoy con la profesora Gloria María Gallego, profesora de la Universidad de AFIT, directora de los grupos de investigación sobre justicia y conflicto y la Cátedra de la Paz, la Memoria y la Reconciliación. Gloria, bienvenida nuevamente. Quiero que nos cuentes, bueno, ¿qué hace un grupo de investigación? Como dicen, bueno, hoy vamos a investigar y vamos a entender qué es esto de construir reconciliación en el territorio. ¿Qué es lo que hacen en concreto ustedes allá en la universidad? Tatiana, sin duda el amor, los afectos mueven el mundo, pero también mueve el mundo la necesidad. Problemas acuciantes de la vida diaria hace que nos conduzcan a hacernos preguntas que se convierten en un objeto de estudio y por tanto se convierten en materia de investigación. El grupo que yo tengo el honor de encabezar hoy por hoy es un grupo multidisciplinar. Trabajamos respecto de muchos asuntos, la política criminal, la infamia de las cárceles, la limitación del poder, el derecho de la empresa, la responsabilidad social de la empresa, medio ambiente, protección a páramos. Hay compañeros que son expertos en el tema de minorías indígenas y derechos culturalmente diferenciados. Y yo sí he estado siempre en el tema de la guerra, la paz y las instituciones. Las preguntas científicas han surgido siempre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla una investigación de estas? Cuéntale a la gente que nunca ha estado, digamos, en un grupo de investigación. ¿Cómo se hace esto? Los problemas se te imponen con tal fuerza que por razones éticas un día sabes que no los debes eludir. Por ejemplo, yo pasé muchos años, Tatiana, investigando la desaparición forzada, tanto desde el lado de los perpetradores, sus repertorios de violencia, qué grupos eran, por qué eligen a las víctimas que eligen, como acompañando a esas madres, hijas, padres que buscan a su ser querido desaparecido. Pues es que estas situaciones llegaban a la Universidad de Antioquia, llegaban al consultorio jurídico. Luego vino la ola de desplazados que me acuerdo que pedían que los dejáramos estar durmiendo en el Coliseo de la Universidad de Antioquia. Desde ahí vinieron unos primeros trabajos que me acuerdo que cuando me fui del todo de Colombia a hacer el doctorado, una maleta iba sola llena de documentos y de testimonios de víctimas para poder ya seguir con mi trabajo en Europa. Entonces, donde una realidad es tan adversa como la de Colombia, la realidad se impone a gritos y es un imperativo ético estar a la altura. De ahí surgen los problemas de investigación que ya los vamos convirtiendo con un método en un asunto de larga duración para dedicarle nuestra energía, nuestro conocimiento. En el caso de estas investigaciones sociales, pues la materia es la experiencia, y hablar de experiencia es estar en contacto con las víctimas, con las comunidades que han sido escenario de confrontación y que incluso en las horas más oscuras, cuando el fin de la guerra se veía imposible, intentaban traer un poquito de decencia y de civilización
en medio de la infamia y de los horrores de todos los días. Entonces, no hay que esforzarse para plantearse esas preguntas. Las preguntas están a veces abriendo la puerta de la calle y viendo, por ejemplo, cómo en el periodo más crítico de la guerra Tatiana entraban 350 familias desplazadas cada día a Medellín, porque la guerra en el oriente, en el Bajo Cauca, en Urabá, en el nordeste donde yo soy, era implacable. Esa materia de la experiencia está ahí, y lo que hacemos los que hacemos ciencias sociales es convertirla en un objeto de investigación en busca de aportar elementos para la transformación. ¿Qué territorios han recorrido? O sea, ustedes se van con el morral y una grabadora y recorren las veredas. ¿A dónde han estado? ¿Dónde van? A veces hablamos en plural, otras veces yo voy sola, porque con asistentes de investigación, sardinitos, jovencitos, estudiantes, sería un riesgo a veces llevarlos a contextos que son de alto peligro. En algunos casos sí podemos ir juntos, pues claro, yo he estado recorriendo Urabá hacia Córdoba, Urabá hacia el Chocó, toda la franja con Panamá, sur de Bolívar. Una de las zonas que para mí fue escenario de la mayor guerra, gran parte del nordeste, que son 10 municipios, y yo soy del primero más cercano de Medellín, que es Santo Domingo. Pues he estado en el Caquetá, en Cauca, Santander de Quilichao. He llegado a estar en zonas de mucha conflictividad en el viejo Caldas, en la franja que da hacia Chocó, Medio y Bajo Atrato. A veces uno no informa demasiados detalles a la familia para dónde va a ir, porque es dejarles mucha angustia, y uno siempre espera que nos va a ir bien. Entonces, tal vez no anunciar a veces mucho hacia dónde vamos, y dejar que todos estén tranquilos y traernos de allá esos testimonios que a veces son desgarradores, pero que también a veces le muestran a uno cómo la paz sí ha ido floreciendo en zonas de Colombia donde en otras épocas incluso nos prohibían ir. Tatiana, hemos estado haciendo unos reportajes con Marta Zuluaga, una profesora amiga en común y a quien aprecio inmensamente, sobre los maestros asesinados en la guerra y sobre las escuelas destruidas en la guerra. Eso nos ha llevado al lejano oriente antioqueño, donde asesinaron maestros dando clase y todas las veredas se vaciaron. Pero además, para llegar a la escuela hay que recorrer campos donde todavía no ha terminado de quitarse todas las minas, y hay que mirar un mapa para saber a dónde se ponen el pie. Esa tarea hay que hacerla, y hay que trabajar desde la universidad con la provincia colombiana. Como que todos creemos que el conocimiento está y se produce en las ciudades. Ese es un sesgo inaceptable. La grandeza de Colombia está en las ciudades, no lo dudo, pero está sobre todo en la provincia. Gloria, lo que más he encontrado yo recorriendo el país, y también me lo he recorrido todo, creo que no hay un solo departamento donde no haya trabajado. Mi gran sorpresa, hace unos 25 años que empecé a hacer esto, era que la esperanza estaba allá, en los sitios, en los municipios, en las comunidades que más habían sufrido la violencia, que más habían sufrido las desgracias del conflicto armado, era donde anidaba la esperanza, la resiliencia, la alegría como resistencia. Dime, Gloria, si ustedes han encontrado, si tú has encontrado en este proceso, digamos, largo de investigación, algo parecido en los territorios donde te mueves. Tatiana, cada que yo tengo bajones de ánimo, pues algo que hago es buscar a mi familia y a los amigos, irnos de fiesta, esa parte de la vida que nunca se nos acabe. Pero también cuando yo tengo bajones de ánimo, yo lo que pienso es irme para las comunidades, porque hay una esperanza inagotable allí, una sed de transformación social, y en muchas comunidades lo hacen. Y yo conocí comunidades donde nadie salía a las 5 de la tarde, algunas del Cauca, donde las trincheras estaban en los parques instaladas porque las guerrillas golpeaban brutalmente los comandos de policía, y ver que todo eso ha ido retrocediendo. Ser yo del nordeste, de unas zonas donde se cometían masacres todo el año, en alguno de los pueblos sucedían,
y ver que esas comunidades, manteniendo la tenacidad, han sido capaces de recobrar el pulso de la vida normal, pues qué mayor aliciente. Recorrer unas zonas de Colombia donde personas que sufrieron delitos de paramilitares, de guerrilleros y en algunos casos incluso actos de arbitrariedad de agentes del Estado, tenían esa generosidad para apoyar los acuerdos de paz y ese anhelo de que imperara la sensatez en las altas esferas del poder colombiano para llegar a un acuerdo de paz. Ellos que lo conocían todo el horror y que a veces la guerra les había perdido todo, porque les había quitado todo. A mí me ha tocado trabajar con familias que han sufrido hasta 4 y 5 desplazamientos. A donde han ido, la guerra los ha perseguido. Y estas personas, y quiero homenajear a una amiga muy querida que vive en Calamar, en Guaviare, sigue con ese anhelo de paz, Nelly, y liderando a una gran comunidad negra que está allá en el corazón del Guaviare, pero allá renace toda la esperanza todos los días. En aparente allá renace toda la esperanza. En contradicción con ese pesimismo que yo a veces veo en las ciudades y muy específicamente en la que vivo, que es Medellín. No, ese es un fenómeno que yo también veo a toda hora. Y sobre todo más que en las ciudades, en Twitter, es increíble. Yo creo que tú no estás en Twitter, pero uno entra a Twitter y es la desesperanza absoluta y yo digo, ¿será que esta gente no conoce el país? Porque yo voy a las zonas rurales y encuentro otra cosa, a pesar de las dificultades y de las amenazas actuales en este momento, la alegría, la ilusión, la esperanza con la que este país rural trabaja, pues es todo un ejemplo, es todo un ejemplo para las ciudades. Yo creo que deberíamos hacer unos programas de pasantía donde la gente de las ciudades vaya al campo y la gente del campo venga a las ciudades para ver si entendemos qué es lo que está pasando. Gloria, tenemos que irnos de nuevo a una pequeña pausa y quiero que al volver hablemos un poco del último libro que publicaste como editora y con el grupo de investigación que se llama Después vino el silencio, que es un libro terriblemente dramático porque pues escudriña en el alma de las personas que sobrevivieron a la tragedia del secuestro y digamos que devela en primera persona el drama detrás del secuestro en Colombia. Entonces quiero invitarte a esta pausa y ya volvemos. Bienvenidos una vez más a la Cesta de la Bicicleta, esta noche con alguien increíble, Gloria María Gallego, profesora de la Universidad EAFIT de Medellín, abogada, doctora en Derecho, alguien que ha dedicado su vida pues, a estudiar la filosofía del derecho y a aterrizar esa filosofía del derecho a la realidad y a cómo se construye paz y reconciliación en Colombia. Gloria María, bienvenida nuevamente a la Cesta de la Bicicleta. Quiero recorrer contigo un poco el proceso y la historia de cómo se hizo el libro Después vino el silencio. Quiero que le hables a la gente de qué es lo que hay, aquí lo tengo, en esta investigación que reúne los relatos de víctimas de secuestro en Antioquia específicamente. En Antioquia y con las cifras de 37.000 personas secuestradas en Colombia en medio de la guerra, más 9.000 por la delincuencia común. Esto es un récord, otro de los tantos récords de injusticia y de dolor que hay en el país. La idea del libro la tenía desde hacía tiempos, después de recorrer territorios y trabajar con víctimas de desplazamiento, de violencia sexual, de desaparición forzada, de masacres. Yo sentía que ahí había una tarea pendiente y es que la guerra también ha golpeado de manera implacable a las clases altas y medias del país. O sea, la guerra no ha distinguido sectores sociales ni condiciones y que nosotros teníamos la tarea de esas historias que están bajo el manto del silencio, porque hoy ya sin duda, después de 4 años de estar al frente de esta investigación, le puedo decir a Colombia
que hay dos grupos de víctimas silenciosas mayoritariamente, que son las mujeres víctimas de violencia sexual y las víctimas del secuestro. Era necesario hacerles una invitación a salir del mutismo para que nos dieran a conocer esas experiencias límite del cautiverio, de la privación violenta y arbitraria de la libertad, de que los grupos armados insurgentes mayoritariamente, pero también los paramilitares, convirtieran a las personas en objetos de cambio para presionar y lograr ciertos objetivos políticos y militares en la guerra, y que esto lo teníamos que hacer poniendo las cifras y magnitudes de esta forma de horror, porque yo entiendo que el secuestro, la desaparición forzada y las masacres vendrían a ser como los tres grandes crímenes insignia de la inhumanidad en esta guerra. Había que hablar desde Antioquia, porque Antioquia tiene el 20% de todas las víctimas del secuestro de Colombia, más de 7.000 personas, y porque como antioqueña conozco la herida social que esto dejó, los dolores, las humillaciones, pero también las furias y deseos de venganza que el secuestro despertó en algunos sectores de la sociedad. Por tanto, hay que hacer una catarsis colectiva, y esa catarsis debe incluir a las víctimas del secuestro. Esta iniciativa la veníamos conversando María Emma Wills, directora del equipo de pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, director, y en una reunión con el rector Juan Luis Mejía se tomó la decisión que se abría una investigación de largo aliento dirigida desde AFID por mí, en asocio con el Centro Nacional de Memoria Histórica y con el Museo Casa de la Memoria de Medellín, en el momento en que Adriana Valderrama, la directora. Cuando empezamos, pensamos en un año de investigación nada más, que era el 2017, y los hallazgos fueron tan impresionantes, tan demoledores, que vimos que era necesario extender a 2018 y a 19 y a 20 esta investigación. Está este libro publicado y viene un segundo volumen que se va a llamar después, fue como un naufragio, porque no conocemos la dimensión real de la tragedia del secuestro y solo la vamos a poder conocer cuando tengamos un abundante conjunto de relatos en primera persona de las personas secuestradas o de sus familiares, porque tengo que recordarles que en algunos casos son los familiares los que testimonian, dado que muchas personas no volvieron del cautiverio a saborear las auras de la libertad. Perdieron la vida o quedaron desaparecidas. Gloria, este es un flagelo, digamos, del que no se conoce mucho, y porque la gente no quiere hablar del secuestro, aunque haya pasado hace muchos años. Por eso entiendo yo que el libro se llama así. Después vino el silencio, porque pues primero viene el secuestro, pero además del daño irreparable que causa mantener en cautiverio a una persona, el daño no solamente ocurre en el momento del cautiverio, sino a futuro. Veo en los relatos y escuchando a otras personas que han estado secuestradas y aunque hayan sido liberadas, no se recuperan nunca. El otro día Ingrid Betancourt dijo que era el peor de los crímenes porque resumía en uno solo todas las peores violaciones a todos los derechos, los peores vejámenes, digamos. La integridad de las personas queda completamente destruida después de que ha sido sometida a un día o a 13 años de secuestro. No importa. El hecho de sentirse uno sujeto y sometido al poder totalitario, digamos, al poder arbitrario de los secuestradores, pues deja una huella enorme para siempre. Quiero preguntarte si esta es la característica de este problema, que la gente no quiere hablar, ¿cómo hicieron ustedes para que las personas que dan su testimonio aceptaran estar en esta investigación? Esto fue hasta el día de hoy uno de los esfuerzos investigativos más grandes de toda mi vida y de algunas de las personas que me acompañaron, los correlatores, Mariluz González, Fernando Hoyos. Muy especialmente me tocó a mí darnos cuenta que
Para el primer año de la investigación teníamos seleccionados 30 casos de interés. La idea de estos testimonios, Tatiana, es que no fueran casos ya documentados de algunas víctimas que llamaríamos pues con cierta fama pública, sino de familias importantes. Me refiero a empresarios, a altos ejecutivos, me refiero también a profesionales de la clase media y a soldados y albañiles, porque hubo un momento que por la vía de las pescas milagrosas el secuestro se generalizó y se volvió indiscriminado. Teníamos que ser capaces de encontrar distintos perfiles de personas, de historias familiares, de ocupaciones económicas, pero cuando nosotros con esos 30 casos de interés llevamos 6 meses, no había una sola persona que nos manifestara la voluntad de testimoniar. ¿Por qué no testimonian? La mayoría, porque entienden que narrar un secuestro es narrar una humillación y sienten vergüenza de poner estas historias en público. Otros tienen miedo de una revictimización porque aquí van a aparecer familias hasta con 6 y 7 secuestros en su historia. Algunas otras personas están tan traumatizadas que en realidad están en incapacidad de testimoniar. Algunas otras personas dicen que es que no son víctimas porque la víctima es el marginal. Entonces hay una negación incluso de la condición de ser secuestrado. Tuvimos que reestructurar esa investigación y con una cosa que todos los seres humanos necesitamos para llevar a buen puerto nuestros proyectos más queridos, que es la perseverancia. Persistimos tanto que en el 7º mes 2 familias decidieron que nos testimoniaban hechos de hacía 30 años, con una coincidencia, era que familias de ganaderos que habían sido secuestrados, asesinados por paramilitares. Estas 2 familias, que son la del senador Alfonso Espina y la del ganadero Hernando Montoya, son las que nos dan ese primer voto de confianza, de abrirnos su intimidad y abrir esa caja de truenos, porque hay unos traumas demasiado duraderos, para confiarnos su historia y que nosotros con mucha ética y con mucha estética confeccionáramos los relatos a partir de su testimonio. La técnica es la de las historias de vida temáticas, no es pedir que nos narren el dolor porque eso es revictimizar, es mostrar la dignidad de las familias y de las personas en el antes, en el durante y en el después del secuestro, porque son historias también para resarcir simbólica, moralmente a las familias. El silencio siempre persistió, pero con mucha dedicación e insistencia logramos 7 historias en el primer volumen y vienen 9 en el segundo. En algunos casos son relatos corales, por ejemplo, para el homenaje a los 3 miembros de la familia Vélez White, que vienen en el segundo volumen, 3 familiares, la mamá y sus 2 hijos en distintos momentos asesinados en cautiverio. Logramos que 17 personas entraran a esos reportajes y yo me enorgullezco de lograr esto porque es parte de la reparación moral que les debemos y también de una enseñanza de futuro, de aquello que este país no puede volver a recaer. Y es esa inhumanidad colectiva, la guerra, los secuestros, las desapariciones, las masacres, eso tiene que quedar en el pasado. Y todos los días muchos colombianos y colombianas nos levantamos a trabajar para eso. Gloria, en este libro una de las historias tiene que ver contigo. Es la historia de del secuestro de un familiar tuyo. ¿Cómo fue esto de dejar de ser uno el que observa al otro allá lejano, al objeto de estudio, que es como creo que ya no se habla tanto del objeto por allá, y convertirse uno mismo en sujeto de la propia historia que narra? Esto en términos de investigación es de alguna manera revolucionario, ¿no? No es tradicional, por lo menos. ¿Cómo fue esto? Tatiana, yo sentía que la historia de mi familia necesitaba ser puesta en palabras y públicamente, pero era muy extraño para mí pasar de la condición de investigadora, directora, a ser testimoniante. Le pedí directamente el consentimiento a Gonzalo Sánchez, que es una eminencia de la investigación social, y a María Emma Wills. Me dijo que perfectamente el equipo cambiara los roles y que ellos nos entrevistaran.
porque en la familia mía sucedieron 4 secuestros en un arco prolongado del tiempo, justo porque somos de la provincia y de una zona de confrontación abierta. A mi abuelo lo asesina el ELN en su finca yendo a secuestrarlo, yo no lo alcancé a conocer. A mi papá lo secuestra la guerrilla y por muchas horas lo dimos muerto porque su camión con los trabajadores y un ganado que traían apareció volcado a la orilla del río Medellín y no aparecían los cuerpos, no entendíamos, esos fueron como 14 horas de angustia. Tiempo después las FARC van a secuestrar a mi papá en la finca y lo salvan los trabajadores. Mi papá era ganadero, igual que mi abuelo y mi familia por los 2 lados. Y luego va a ser el secuestro de Adán Gallego, un tío muy querido, hermano de mi papá, que es el del relato. Porque aquí, Tatiana, lo que va a suceder es que esto es en medio de la guerra abierta, o sea, el ELN, paramilitares disputando el territorio, el ejército, la policía, y nosotros sabíamos que iba a haber un secuestro en la familia, porque eso se lo van anunciando a uno. Mi tío y la familia logra sacar al hijo menor que se llama Jaime Arturo, al que quería la guerrilla secuestrar, y cuando sacan a Jaime para Estados Unidos, que es donde está el resto de nuestra familia, vienen por Adán. Aquí la realidad se impuso. La guerrilla exigió a 3 mujeres negociadoras para que fuéramos a encarar la negociación. Por motivos económicos lo secuestraron en plena zona de confrontación abierta. Pero es que esto sucedió cuando yo tenía 23 años, la otra negociadora va a ser Constanza, la hija mayor de Adán, que tenía 19, y una cuñada de mi tío Adán, que también es de nuestra familia, que es Celina Montoya. Un día estás en tu casa y de repente, Tatiana, te llega la responsabilidad de ir a donde el Frente Bernardo López Arroyave a iniciar una negociación y hacer todo para traer con vida a Adán en una negociación que fue muy difícil y que nos puso a recorrer el nordeste del Magdalena Medio y el oriente de Antioquia en el año 1996, que es uno de los años más críticos de la guerra. Entonces, nosotras 3 relatamos lo que fue la negociación. Ya mi tío no estaba vivo, lo logramos traer y él vivió después de eso 14 años más, pero lo siguieron extorsionando cuando lo trajimos y la guerra continuó, y ahí vino también una enorme desesperanza para él. Queríamos hacerle un homenaje y por eso me convertí en narradora y no solo en investigadora en este libro. Recuerdo mucho, no sé, lo leí hace rato ya, pero me quedó grabada una escena, un momento donde están negociando, tal vez tú y tu prima, y la primera intento de negociación están sentadas en el piso. Y alguien, no sé si tu tía, no sé quién, les dice, nunca, nunca vayan a negociar sentados en el piso porque usted está como si fuera menos que el otro, ¿no? Mantenga la dignidad y levántese. Esto a mí me quedó como grabado allá en el fondo y siempre me acuerdo cómo es importante estos pequeños símbolos, estos pequeños rituales de la misma guerra, ¿no? Estoy recordando, no sé si estoy recordando bien ese momento, recuérdamelo tú. Es mi mamá, vuelvo a hablar de ella, que pues tenía experiencia política, fue una líder del Partido Liberal y que tenía pues trayectoria de conocer esos contextos en que las personas no se entienden. Entonces la noche anterior que no dormimos, cuando ya nos citaban a la primera negociación y que era en una vereda donde la guerra estaba en el momento más crítico, me dijo: a ustedes las van a someter seguramente a un estrés psicológico muy grande y yo creo que las van a sentar en el suelo para que ustedes se sientan inferiores como en el Tribunal de la Inquisición. Mija, haga todo por ponerse de pie, porque con el adversario se tiene que hablar de igual a igual, mirando a los ojos, y si no uno está en desventaja y en manos de él. En esa reunión era tan evidente que sí era una estrategia, Tatiana, y uno, ¿cómo va a olvidar uno las lecciones que le dejan el papá y la mamá de esa sabiduría de la vida acumulada? Que a nosotras nos sentaron un plástico en el suelo y cada vez que intentábamos subir un poco, los guerrilleros nos golpeaban así en el hombro y volvían y nos sembraban como en la tierra.
Entonces, como la negociación se va a prolongar en muchos encuentros, cada vez nos hacían ir más lejos, más lejos, más lejos, la lucha que libramos las tres era por un día ponernos de pie y no volver a dejar que nos sentaran. Y tengo que decir que eso sí produjo un efecto psicológico a lado y lado, de mayor seguridad para nosotros y de ellos ir cediendo, porque además exigieron una cifra exorbitante y era necesario ir logrando rebajas sustanciales. Nosotros sabíamos que las autoridades no nos iban a resolver eso. Nos habían dicho que si buscamos a las autoridades asesinaban a Dan y estaba en nuestras manos traerlo. Y cada detalle en esa negociación, que se extendió 20 días, haciendo caminadas de 4 y 5 horas y más por el monte, pues cada detalle ayudó a que fuéramos avanzando, pero estuvimos en medio de todos los peligros. Gloria, se acerca ya el final del programa, es más corto de lo que uno se imagina. Quiero que nos dediquemos estos últimos minuticos a que nos cuentes cómo está la situación de la investigación para la paz en Colombia, quiénes están investigando, qué se está investigando y sobre todo qué viene para el futuro, cuáles son los temas pendientes, cuáles son las tareas por hacer, cuál es el futuro de la investigación social para la paz en nuestro país. Las investigaciones de construcción de paz en el país han avanzado de manera extraordinaria en estos 18 años, 20 años de la historia de Colombia. Se hace investigación para la paz con mucho dinamismo en las universidades públicas, en las universidades privadas, en algunas ONGs. Este sistema de justicia transicional ha hecho que también haya unos ensambles con las instituciones y que desde la investigación para la paz apoyemos esos trabajos por la implementación del acuerdo de paz. Y Tatiana, pues es que los laboratorios están acá en Colombia. Nosotros no vamos a las comunidades a enseñarles lo que es la paz, porque las comunidades en su sabiduría práctica son sabias en paz. Nosotros tenemos es que ir a hacer esos estudios, como lo hiciste tú en el Alto Ariari, de éxitos en la construcción de paz, para obtener enseñanzas de largo aliento para la paz, no solo en Colombia y en el mundo. Así como mucha gente estudió a Martin Luther King, a Mandela o a Gandhi, nosotros tenemos personajes de talla, yo entendería, universal en la construcción de paz. Pienso en los Montes de María, pienso en el Caquetá, y las enseñanzas son enormes. ¿Qué nos falta a nosotros? Nos falta mucho, sin duda, pero para mí una de las grandes preguntas es ¿cómo hacemos para que cuando fructifican los acuerdos de paz y en las regiones se produce una distensión y tenemos la paz casi que al alcance de la mano, cómo a veces se nos escapa como el agua entre los dedos por habernos faltado decisión en la construcción en esa etapa final? La imagen es cuando a uno le ponen la miel en los labios y se la retiran, o el pan que se quema en la salida del horno. Y pienso en el Bajo Cauca antioqueño, que en los años 2014, 15, 16, 17, tuvo la tasa de homicidios más baja como en 35 años. Y faltó aplicación del gobierno nacional, de la gobernación de Antioquia, de las instituciones civiles, para consolidar la paz en un territorio que hoy técnicamente es una zona de guerra abierta. Como 76 municipios de Colombia, cuidado, la paz ha avanzado. En algún momento fueron 825 municipios en guerra y hoy tenemos que son 76. O sea, los avances son extraordinarios, pero la paz es tarea de todos los días. Una negligencia en estos asuntos se paga muy cara, porque la pagan las comunidades, los inocentes siempre, que han sido el grueso de las víctimas de la guerra. Bueno, ¿y qué viene entonces para ti como investigadora en el futuro próximo? Y ya con esto vamos cerrando. Viene seguir en esta formación de generaciones en la Cátedra de la Paz, la Memoria y la Reconciliación, la finalización de la investigación sobre el secuestro, que salen como 5 productos, la finalización de una investigación dedicada a los maestros en la guerra y el continuar en el apoyo al trabajo con las comunidades en donde sí se ha consolidado la paz.
porque hay regiones con las que estuve relacionada hace 20 años que eran de guerra abierta y hoy ha vuelto la alegría, la prosperidad, la tranquilidad, y los niños que están creciendo ya no tienen una experiencia directa de la guerra. Tatiana, el resto de la vida para esto. Yo sí quiero pues que alcanzar a ver a Colombia en paz y sigo creyendo que eso va a ser posible, que esta vida nos va a alcanzar porque la guerra no es una condena, es algo que podemos cambiar y despedirla de nuestras vidas. Sí, yo también creo, yo también soy, como dijo el otro día Gonzalo Agudelo, irreductiblemente optimista. Yo creo que el optimismo además es una postura de resistencia contra la barbarie y la violencia. Gloria María Gallego, profesora Gloria María Gallego, profesora de la Universidad de Dafit, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Cesta de la Bicicleta. Muchísimas gracias por toda una vida dedicada a construir reconciliación. Muchísimas gracias por contar las historias de quienes no han podido hablar, no han podido contar las historias del secuestro, y muchísimas gracias por seguir siendo optimista. Gracias, ha sido para mí un placer estar en este espacio y poder conectar con tantas personas que en Colombia tienen no solo sed de paz, sino un irreductible optimismo por la paz. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos nuevamente en la Cesta de la Bicicleta con más historias sobre cómo se construye paz en Colombia y cómo tenemos todo un futuro por delante.